esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Este señor es el responsable máximo, con capacidad para dar órdenes, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Madrid. Francisco Martín, delegado del Gobierno. Simplemente para que nos vayamos haciendo una idea de dónde está cada uno, ¿verdad? Mire, señor mío, 1, 2 de España, 1 de la Guardia Civil y por si tiene alguna duda, hasta el cinturón. No le enseño más porque lo mismo acabamos aquí mal. Simplemente una cuestión, usted está con Bildu, yo estoy con España. Usted está con un presidente del Gobierno que acepta una lista con 44 terroristas, 7 asesinos. Ese es usted. Yo estoy con la defensa de la Guardia Civil, 200 víctimas, de la Policía Nacional, de la gente que tuvo que pasar allí las de Caín, etc. Es decir, de los que construyen España. Usted está con los que lo destruyen. El pequeño problema que tenemos, esperemos que el 23J esto acabe, es que gente como usted, y estoy siendo respetuoso, ha ocupado cargos en los cuales usted es capaz de dar órdenes a aquellos cuerpos que recibieron la mayor matanza de su historia. Bueno, esta es la desgracia. Esperemos que el 23J se vayan todos ustedes con los 44 etarras, los 7 asesinos, etcétera, a sus casas. Esperemos que sea así. Esperemos que la población recupere la cordura de que no puede tener a mandatarios gubernamentales insultando a todas aquellas personas que se sienten orgullosas de ser españoles. Esperemos que los que no se sienten orgullosos de ser españoles dejen de intentar gobernar España y se vayan a su casa o al cuarto de pensar a donde les dé la maldita gana, pero que se larguen ya de las instituciones. Mire, simplemente por aclarar las cosas y que tengamos todos muy claro dónde estamos cada uno. Usted es una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez. Usted estuvo en el crowdfunding de las primarias con las que Pedro Sánchez, esta pesadilla con patas, llegó al frente del Partido Socialista y después, gracias a eso, llegó a gobernar. Por cierto, en una moción de censura donde quienes les apoyaron a los de Bildu, los proetarras. Claro, con lo cual va y resulta que el perrillo cuando le tiran de la correa pues tiene que ladrar. Y usted ladra, señor Francisco Martín. Esta es la realidad. Ustedes están con los etarras, ustedes están con los ocupas, ustedes están con los violadores que están soltando a la calle, ustedes están con destrozar la economía de autónomos y demás, ustedes están con subir impuestos, ustedes están con todos esos, los demás estamos en construir España. No me extraña que a usted le dé vergüenza llevar una bandera de España, no me extraña, posiblemente a la bandera de España le da vergüenza que usted la lleve, no tenga ni la más mínima duda. Esperemos que el 23J acabe esta pesadilla. Por cierto, casi ha sido peor la petición de supuestas explicaciones, perdón, el dar supuestas explicaciones o la petición de supuestas disculpas, casi ha sido peor que el propio discurso, porque ha dicho, simplemente quería destacar la deslealtad de la derecha. Ah, o sea que para ustedes los leales son los de los etarras y los desleales los que recibían el tiro en la nuca. Está bien, hombre, es una clara explicación de por qué a usted le da vergüenza la bandera de España. De verdad, se lo repito, a ver si el 23J se van todos juntitos, paquete, lazo, celofán y para su casa. Bueno, pues si querían una explicación a por qué hay que echar a esta gente el 23J, bueno, la verdad que bastaría con escuchar a María Jesús Montero, a Nadia Calviño diciendo que nos sale el dinero por las orejas, bastaría con escuchar a Pedro Sánchez, ¿verdad?, diciendo la economía va como una moto. Yo no había escuchado una melonada así de descripción supuestamente técnica de la economía, va como una moto, no me estoy inventando ninguna palabra, va como una moto. No sé, debe ser una moto gripada, pero bueno. Pero si querían una explicación rotunda, Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, para él hace más por España y por los españoles un Bildu etarra, los 44 etarras metidos en listas de Bildu, los 7 asesinos metidos en listas de Bildu, hacen más que los que llevamos pulseras, cualquier distintivo con la bandera de España, que por lo visto debemos ser una banda terrorista que ellos quieren erradicar. Casi mejor que nos quitemos todas las caretas ya de cara a ese 23J y veamos de qué va esta película. Unos estamos en un lado, en construir España, otros están en ser los amigos y los abrepuertas de los que la quieren destruir, es decir, en destruir España. Pero vamos a escucharle. Francisco Martín, se ha quedado a gusto. Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. O sea, que te da vergüenza ser español. Pero bueno, la gran pregunta sería ¿qué has hecho tú por España, verdad? O sea, aparte de estar ahí chupando el frasco en un partido, ¿qué has hecho tú, verdad, por España? Pero bueno, independientemente de esto, vayamos al fondo. Este es uno de los máximos representantes de Pedro Sánchez, no solamente porque sea delegado del Gobierno en Madrid, es que esta persona fue el encargado de conseguir financiación vía crowdfunding para Pedro Sánchez para que llegara a la Secretaría General. Es decir, uña y carne. Uña y carne, ¿verdad? Bien, esto es lo que dicen ahora. Este es el mensaje en estos momentos, ¿vale? Y el mensaje anterior, para que hilemos qué es lo que está pasando en España. Zapatero, bueno, pues también se ha quitado la careta, sí que necesitaba ya quitarse mucho, se ha debido quitar la goma, y nos ha desvelado qué es lo que él piensa también sobre ETA
y sobre la derecha. Escúchenle. Hacen una gran acción en contra de que se lesiona los intereses unas veces de España, otras de la familia, para luego demostrar la realidad. ¿Qué es la realidad? Que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista, que dejó las armas para siempre, para siempre. ¿Y quién lo hizo? Atención al siguiente fragmento de esa misma entrevista. Escúchenle a Zapatero. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Por el tema que más trabajé como presidente del gobierno era por ver el fin de la violencia. Lo saben todos mis colaboradores. Lo dije públicamente. A costa de nada. A costa de nada. A costa de nada. Tenga un poco de seriedad en la vida. No, yo tengo un poco de seriedad. Bueno, señor presidente, no puedo olvidar los hechos. Porque no entregué nada, no cambié una ley, no di un indulto, nada. Nada, de nada, de nada. Y me siento muy orgulloso y además añado. Es el orgullo de todos. Ya sé que para algunos nunca lo será, mientras el Partido Socialista haya tenido algo que ver. Traducido, más allá de valoraciones, lo que empezó este señor, Zapatero, en el año 99, con las primeras reuniones con ETA, mientras se las escondía el Partido Popular, año 2000, pisoteando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pues lo que empezó en aquel momento, que fue coger a ETA, a Batasuna, y meterlos en las instituciones, se ha fraguado. ¿Y a cambio de qué? Pues de que Bildu, Esquerra, que iba en el pacto, sino porque aquella reunión en Perpiñán, ¿verdad?, de Carlos Rovira con la cúpula de ETA, bueno, pues a cambio de que ellos le regalen la gobernabilidad en Madrid y a cambio él les regala la ruptura de España y la implantación de dictaduras marxistas en País Vasco y Cataluña. Miren, ya nos hemos quitado todas las caretas. Entonces, justo en la misma semana, declaraciones del uno y del otro, en un periodo temporal que demuestran en qué están, en qué han estado y en qué van a seguir estando. Así que bendito 23J y a ver si nos los quitamos de encima. Luis Fernando Quintero, ¿Qué tal, Raúl Carlos? Vilas, ¿Qué tal? bienvenido. ¿Qué os parece, Raúl? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a ver, lo que diga Francisco Martín a mí no me importaría nada porque me parece un personaje, un perfecto mamarracho, así de claro. Pero el problema de lo que dice Francisco Martín es lo que hay detrás. Es que esa frase tan repugnante en la que deja claro que prefiere a los terroristas antes que a los compatriotas que votan al PP o a Vox, es lo que piensa la gran parte de la izquierda militante ahora. La izquierda que está en política, la izquierda que está en los medios, está totalmente representada por las declaraciones de este señor. Evidentemente, en España hay mucha gente decente de izquierdas, pero esa gente ya se ha ido retirando, porque la han ido desplazando. ¿Y cuándo empezó este cambio? Con Zapatero. Por eso no se puede separar esta frase de Francisco Martín de la entrevista que concedió Zapatero en la COPE que acabamos de escuchar, ni de lo que tú bien recordabas, que este señor es el financiador de la campaña de Pedro Sánchez. O sea, que van completamente unidos. Y bueno, si quieres luego hablamos de Zapatero, porque hay mucho que decir y recordar un poco quién es el personaje y poner en contexto lo que está diciendo. Pero lo que hay aquí detrás subyace lo mismo, tanto en las declaraciones de Francisco Martín como en las que hemos visto de Rodríguez Zapatero, que no se trata del fin de ETA, no se trata de ese mensaje mentiroso. Se trata con ETA. Claro, se trata no de decir, sin ETA, sino aquí de lo con importante ETA. es que yo gobierne, y para que yo gobierne necesito que esta gente vuelva a entrar en política. Ese es el mensaje puro y duro, asqueroso, pero puro y duro, y eso es lo que ha sucedido. Yo necesito que los etarras vuelvan a estar en las instituciones para que me voten a mí y me dejen gobernar a mí. Y eso es lo que hizo Zapatero en su día y es lo que ha rematado Pedro Sánchez. Y por eso el señor Francisco Martín está tan encantado de que gracias al voto de los etarras puedan gobernar los míos, pueda gobernar yo y pueda estar chupando del bote del BOE. Más de Zapatero, atención, porque es que por lo visto todo se lo debemos. Que tengamos listas con 44 etarras es una bendición, no nos hemos dado cuenta, con 7 asesinos no nos hemos dado cuenta, y es una bendición porque nos lo ha regalado él, es que él es así de bondadoso. Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Una doble estrategia, por supuesto, de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Bueno, si querían saber quién es el responsable de que tengamos a ETA trasladada a las instituciones, pues ya lo saben, porque él mismo lo reivindica. Lo reivindica sí. Y además, perdona Raúl, con una mentira flagrante, que él se creerá. Pero ni acabó con ETA, ni se derrotó, ni se entregó, ni absolutamente nada.
se pactó con ellos, dejáis de matar para volver a las instituciones, pero ni se han entregado, ni se han resuelto los crímenes que están sin resolver, ni se han entregado las armas, ni se ha entregado absolutamente nada. Es una mentira. Raúl, aquí hay una cosa que a mí me parece importantísima. En el pasado, efectivamente, estaba Zapatero, todos dijimos, Zapatero es el responsable de lo que está pasando, de retorcer desde el Tribunal Constitucional una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora ya nos damos cuenta de que evidentemente no era solo Zapatero, porque ya la gente de máxima confianza, por cierto, incluido el propio Pedro Sánchez, pero la gente de máxima confianza del presidente, reivindica que los desleales con España somos los que tenemos planteamientos liberales conservadores y los leales con España son los que llevan a 44 etarras, 7 asesinos en listas. Entonces, mira, pues ya nos hemos quitado todos aquí la careta, fuera maquillajes y está claro de qué va la película. Eso es que conviene recordar quién es Zapatero, porque es uno de los grandes farsantes que ha pasado por la política española. Recordemos que él se presentaba como, digamos, el Tony Blair español, como un socialdemócrata casi liberal, moderado. Luego, cuando estaba en la oposición... Llegó a decir que bajar impuestos era de izquierdas. Es que llegó a decir cuando eso. estaba en la oposición firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, mientras tenía a Eguiguren en el caserío negociando ya con Otegi, antes de llegar al gobierno. Luego utilizó el atentado del 11M para alterar las elecciones que se celebraban 3 días después. Conviene recordar también el atentado de la T4, 500 kilos de explosivos en una furgoneta que pudieron ser una verdadera masacre, y afortunadamente solo murieron 2 personas, pero recordar que hubo que levantar los escombros durante días. Y se negó a llamarle atentado. Y se llegó a llamarle atentado, le llamó accidente, dijo que suspendía las negociaciones, que era mentira porque siguieron. Un año antes también conviene recordar la carta de la madre de Joseba Pagaza, Pilar Ruiz, que era socialista. Y es que Zapateros lo que empieza es el proceso de limpia total de lo que quedaba del PSOE. ¿Y de quién es amigo íntimo y con quién está ahora profesionalmente? Con Hugo Chávez estuvo, claro, con Maduro, con Kirchner, con Petro. Nos quisieron vender curioso, a un Tony Blair y tenemos al representante de las dictaduras comunistas latinoamericanas en España y también haciendo negocios, por cierto. Al blanqueador de las dictaduras. De Tony Blair a Roji Blair. Exactamente, sí. Y es el gran impulsor del Foro de Puebla. Vamos a conectar en un momentín con Carlos García, una de las personas que acaba de recibir ya el marcaje a la antigua de Bildu, porque le han hecho un buzoneo con su nombre pidiendo este señor está estorbando nuestra gobernabilidad aquí. Un marcado al más puro estilo Kale Borroka, porque vuelven las viejas prácticas. ¿Por qué? Porque nunca las dejaron. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho este gobierno, en el último mandato, Pedro Sánchez, por sus amigos, por si alguien tiene dudas, ¿verdad? O sea, por la gente que lleva una bandera de España, ¿qué hacen? Pues pisotearles, subirle los impuestos, subirle las cotizaciones e insultarles, ¿vale? Además te llaman facha cada 5 minutos. Ahora, por sus amigos, esto ya es otra cosa. ¿Qué han hecho por sus amigos? Bueno, atención a la historia, al historial de la propia Bildu y su supuesta desligación, su supuesto desligado con respecto a la banda terrorista ETA. Vale, en su nacimiento, en la formación de Sortu, aparecieron ya 22 integrantes relacionados policial o judicialmente con la banda terrorista y asesina ETA. Vale, etarras en listas. Atención, en las elecciones del 11, del 15, del 16, del 19 y del 23, señalo esto porque según el Tribunal Constitucional no ha sido de forma continuada. Voy a repetirlo. En el 11, en el 15, en el 16, en el 19 y en el 23, como que no es continuado, señores del Tribunal Constitucional, 89 etarras condenados introducidos en las listas en total. Vamos ya con Sánchez. Excarcelados en el periodo Sánchez. 32 etarras le han transferido la competencia en materia de prisiones al País Vasco, le han acercado a los etarras a las prisiones, por cierto, con envíos directos o con visitas directas de Grande Marlaska a las prisiones para negociar dónde tenían que ir. La implicación máxima. 32 etarras, algunos de ellos han sido recurridos, algunos han tenido que volver, pero 32 etarras excarcelados directamente. ¿Y a quién tiene esta banda terrorista por esto de, no, están desligados, vale, muy bien? Arnaldo Otegi, coordinador general, el capo, ¿vale? Coordinador general de Bildu, etarra condenado por secuestro. Merche Aizpurúa, portavoz en el Congreso, la cara visible, bueno, condenada por enaltecimiento del terrorismo etarra. David Pla, lo acaban de meter, él ha sido el último jefe de la ETA oficial, ahora estamos en la paraoficial, pues el último jefe lo acaban de meter directamente en la dirección de Sortu. Es decir, algunos de la cúpula siguen siendo la cúpula y 44 etarras están metidos en estos momentos en las últimas listas 28M municipales, 7 de ellos asesinos. Y en total, desde todo el periodo 2011, 15, 16, 19 y 23, 89 etarras metidos en listas. Y nos quieren convencer de que no son ETA. Maravilloso el argumento, ¿verdad? Bueno, esta es la historia y quiero conectar ahora con Carlos García. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Pues muy bien. Aquí Bueno, estamos. para los que no te conozcan, que yo creo que son pocos, te conoce ya todo el mundo, te conocen los buenos, te conocemos los buenos y te conocen los malos. Llevas partiéndote la cara en la calle, a pie de País Vasco, llevas partiéndote la cara desde yo que sé cuánto. Casi mejor ni decirlo porque si no ya desvelamos nuestra edad, Carlos. Y allí el último episodio de Marcado Proetarra lo has tenido tú. Se te ha hecho un buzoneo poniendo el nombre, indicando que tú no eres una persona bienvenida, que eres una persona que estás estorbando las posibilidades de poder, las ansias de poder, en concreto en Durango, de Bildu, etc. ¿Ha cambiado mucho las prácticas o estamos en lo mismo de lo mismo, Carlos? Pues por desgracia, algunas prácticas que algunos pensábamos o se pensaba desterradas siguen poniéndolas sobre la mesa los señores de Bildu al más puro estilo proetarra, que es lo que son. Si no etarras, porque también en Durango en su lista tenían una persona que había cometido 3 atentados contra agentes de la Ertzaintza. Por lo tanto, se pueden decir con todas las letras. Pero es verdad que tanto antes de las elecciones, durante la campaña electoral, con insultos y amenazas del mismísimo Otegi llamándonos fascistas a la candidatura del Partido Popular, e incluso después de las elecciones, para que con los escaños ya distribuidos, donde daba una mayoría con el voto del Partido Popular para sacar a Bildu de la alcaldía, y así ha sido, los señores de Bildu han distribuido pasquines insultando, amenazando, algo pues que supuestamente supuestamente ni en ningún otro lugar del mundo. No es democrático, no es admisible y solo demuestra cómo son los mismos totalitarios de siempre con las mismas prácticas mafiosas de siempre. Tú estás en primera línea, lo has estado siempre, partiéndote la cara. Mucha otra gente también ha acudido. Ha habido que cerrar listas en poblaciones de País Vasco y Navarra con gente externa, no por gusto, sino porque atemorizan, porque utilizan esto. Han bajado la presencia policial en los colegios electorales en el último 28M, lo han hecho evidentemente para amedrentar y dejar claro quién manda aquí y preparaos para las consecuencias, etc, etc. Cuando tú escuchas a una persona como el delegado del gobierno decir que los que llevamos una bandera de España en la muñeca, en el cinturón, etcétera, que no estamos haciendo nada, tú que la llevas, que no estás haciendo nada, y que sin embargo los etarras han hecho mucho por España, ¿a ti qué cara se te queda? Hombre, pues es algo muy decepcionante y muy desolador. Es muy desolador que una persona de un gobierno socialista con quienes hemos compartido funerales diga eso. O sea, habrá muchos socialistas, familiares de socialistas asesinados que estarán verdaderamente y lo están avergonzados de escuchar a una persona con una responsabilidad en el gobierno de España decir eso. En segundo lugar, el que sea precisamente desde el gobierno de España. Eso es inadmisible, es intolerable. O sea, ETA se ha dedicado a asesinar a todo lo que representa España, a todos los funcionarios públicos del gobierno de España, a todos los cargos públicos que defendíamos al propio gobierno de España. Y por lo tanto, que alguien del gobierno de España diga esa barbaridad es algo inaceptable e inasumible. Y sus disculpas no valen si no van acompañadas con la dimisión. Y desde luego tenían que haber ido de forma fulminante. Creo que hemos tenido problema con la conexión. Bueno, vamos a cortarlo ya, no sé si me está... Ah, Carlos. Se te oye mal, Carlos. Vamos a cortar la conexión, pero vamos, que ha quedado clarísimo y también va a quedar clarísimo lo que te voy a decir. Muchísimas gracias, Carlos. A ti y a todos los que cerráis listas, las abrís, etcétera, os seguís partiendo la cara por los de la pulsera y por los de la no pulsera, porque es que todos tienen derechos y libertades. Los que no tienen que estar en la institución son los etarras. Pero bueno, muchísimas gracias por los que haces y de verdad un abrazo enorme y a seguir con lo que estás haciendo. Lo decía Carlos García, pero yo quiero remarcar quién es Otegi y cuáles son los mensajes, porque no están marcando solamente, mientras sus amiguitos del PSOE dicen que son los patriotas mayores españoles, de verdad, o sea, qué frases y qué pérdida de óptica. Otegi lanza mensajes, vamos a poner uno de hace tiempo y otro muy reciente, pero escuchen cómo se califica él mismo a sí mismo, el hombre más peligroso para el Estado. Claro, es que lo es. Sería un honor saber que soy el candidato al Lehendakari que el Estado no quiere. Yo llevaré con una cierta satisfacción que el Estado considere que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Realmente lo voy a ser. Lo va a ser, claro. ¿Y qué es el Estado? El que se rige por la Constitución española. ¿Y dónde aparecen los derechos y libertades? En la Constitución española. Eso tiene unos cuantos años. Esto tiene menos. Esto es de antes de ayer, como quien dice. Escuchen. A los Ayusos, a los Adaneros, a los Sayas y a los Feijóo. Si de nosotros y nosotras depende, ustedes no van a gobernar una sola institución en Euskal Herria. Ninguna. Sabía que Ayuso va la última en las listas de Bilbo por el Partido Popular. Lo que no me imaginaba nunca
es que determinadas virtudes o defectos de la señora Ayuso fueran compradas en el país por gente que se dice abertzale, y lo que no nos parece que tenga ningún sentido es trasladar al país lo peor de la política, lo peor de la cloaca, lo peor de la mentira, de las fake, de los medios de comunicación, de todos aquellos que tienen solo un interés, y es que no hablemos de soluciones. Condenado por secuestro dentro de la banda terrorista ETA. Hombre de paz, Cuando según dice el que está PSOE. orgulloso de ser el lehendakari más peligroso para el Estado, con Estado quiere decir nuestros derechos y nuestras Totalmente. libertades. Es el candidato o el lehendakari más peligroso para que España siga siendo una democracia. En eso estamos de acuerdo. ¿Quién es Otegi? Pues yendo a la cuestión de fondo y volviendo a Zapatero. ETA no fue derrotada. ETA estaba acorralada por la Guardia Civil y por la policía. Y lo que fue es rescatada. Rescatada por Zapatero y por Otegi, que fue el ideólogo de la nueva ETA, que es Bildu. Es una cuestión estratégica. ETA no mata porque en aquel momento no podía operativamente y se le buscó una salida que diseñó Otegi en aquello que se llamaba Bateragune, que es la reorganización de todo lo que era la estructura de la banda terrorista, que en aquel momento se llamaba CAS, incluía a Jabrai, la propia banda, Herri Batasuna. Bueno, pues este señor es el ideólogo de todo eso, que es lo que se negoció con Zapatero y con Eguiguren. Entonces, de derrota de ETA, que presume Zapatero, nada de nada. Lo que hizo Zapatero fue todo lo contrario, rescatar a ETA cuando estábamos más cerca de derrotarla de verdad. Luis Fer. Cuando era un chaval y empezaba a despuntar en las filas de la banda terrorista y en esos aquelarres que montaban los de la banda terrorista ETA, y empezaba a despuntar, que los de la cúpula le veían y empezaba a llamar la atención, pronunciaba discursos en los que sacaba pecho y pronunciaba frases como: ETA es la más gloriosa institución que va a llevarnos a la independencia, a lograr nuestros objetivos. Nunca se ha arrepentido de su pasado, nunca se ha arrepentido de sus declaraciones, y aquellas frases de ETA es la más gloriosa institución para lograr nuestros objetivos es lo que está reivindicando ahora en esas declaraciones, y sigue siendo el mismo de siempre. El que quiera ver que ha habido un cambio en esta gente es que está ciego. Bueno, pues vamos a irnos ya al siguiente bloque. Vamos a hablar de esos pactos. Ya empiezan a surgir, ya empiezan a naturalizarse. Pactos PP-Vox, Vox-PP. Aquí la cuestión es echar a los amigos de ETA. Vamos con ello. Bueno, pues frente a los pactos de socialistas, proetarras con etarras, comunistas, ocupas, golpistas, separatistas, etcétera, casi que corto la lista porque si no, vete a saber dónde acabamos. Bueno, seguro que sería cierto. Además, frente a eso, pues los pactos que empiezan ya a cerrarse después del 28M, bendito sea, entre PP, Vox, Vox-PP. Pues pactos entre constitucionalistas y ya está. Bueno, vamos a escuchar a Feijóo, luego vamos a escuchar la versión del Partido Socialista, que le encanta pactar con listas de etarras, pero considera una vergüenza el que pacten constitucionalistas y gente que quiere defender España. Vamos primero con Feijóo, porque ha habido una campaña de esto es una aberración, esto es una aberración. Bueno, pues esto es lo más natural del planeta y de hecho es lo que está pidiendo mayoritariamente la población que ha votado. Escúchenle. En Valencia el Partido Popular saca, creo recordar, 40 escaños, Vox saca 13 y la mayoría son 50-51. Pues evidente que Vox ha sido determinante en estas elecciones y la ha votado mucha gente. Se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox. Bueno, un pacto normal, que evidentemente es lo que están pidiendo los votantes, con lo cual si no, no lo pedirían, ¿vale? Y lo están pidiendo Vox-PP, PP y Vox, los votantes de los dos. Bueno, versión del Partido Socialista, Pilar Alegría, hago un paréntesis, los mismos que les da olímpicamente igual si van 44 que 144 etarras en las listas de sus socios. La coherencia del Partido Popular es inexistente y el cinismo del Partido Popular es absolutamente bochornoso. Lo repito. La coherencia del Partido Popular es absolutamente inexistente y su cinismo es absolutamente bochornoso. Hoy el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox. Ya han hecho un acuerdo de gobierno. A mí se me caería la cara de vergüenza. Les debería dar vergüenza. Pero y con etarras, es que mola mogollón. Mire, ha dicho una verdad, ha dicho, lo voy a repetir, y literalmente ha dicho lo mismo. No sé muy bien cuál es el interés de este tipo de declaraciones. Lo voy a repetir, y efectivamente lo repite. Menos mal que no ha dicho, hey, espera que vuelvo. Carmelo Jorda, bienvenido. Raúl. ¿Qué tal? Bueno, ni que fuese una frase tan brillante Sí, como sí. para repetirla. Se lo voy a pero repetir, vamos, venga.
Lo que es una vergüenza lo que les debería avergonzar son los pactos que hacen ellos. Yo creo que desde el día de las elecciones la mejor noticia que hemos tenido ha sido el Acuerdo de Valencia, tanto por su contenido, porque aquí ya lo hemos dicho muchas veces, lo primero que tienen que hacer PP y Vox en la Comunidad Valenciana y en Baleares es ponerse de acuerdo para garantizar que se pueda estudiar en español en todas las etapas educativas, y está hecho. Por el contenido y por cómo se han llevado las negociaciones. Porque incluso habiendo un problema serio o comprensible por ambas partes, que es pues la condena que tuvo el Flores, el candidato de Vox en Valencia, en apenas 24 horas consiguieron solventarlo, tanto Vox como PP, y salió el acuerdo. El modelo contrario, Murcia. Murcia es el ejemplo, si Valencia es el ejemplo de lo que hay que hacer, Murcia es el ejemplo de lo que hay que hacer. No se puede ser más torpe que el señor López Miras. Y no es porque yo tenga ningún interés personal en que Vox forme parte de la Asamblea o de la presidencia de la Asamblea de Murcia o porque esté en el gobierno, sino porque es lo que han votado los electores, es saber leer las urnas. Lo decía Feijóo, lo que ha hecho Mazón es leer el resultado de los valencianos. Carmelo, tú que estás siguiendo las encuestas y que estás siguiendo posicionamiento, avance de la tendencia de voto, ¿tú crees, dice el Partido Socialista, bueno, y de hecho lo está utilizando como estrategia, intentar convencer a la población de que es malo que se unan PP y Vox, Vox-PP, que es antinatural, y hacer una campaña diciendo que eso es la extrema derecha? ¿Tú crees que esto le funciona o que esto ya suena a chiste? A ver, yo creo que esto no les ha funcionado nunca. Es decir, ahora hay un pacto de gobierno en una comunidad muy grande y muy importante políticamente, pero no es el primer pacto de gobierno. En Castilla y León hay un pacto de gobierno desde hace algo más de un año. Justo después de esas elecciones en Castilla y León y de ese pacto de gobierno en Castilla y León, hubo unas elecciones en Andalucía. El resultado fue la primera mayoría absoluta del PP en la historia de Andalucía. Pero es que además yo creo que tenemos una pequeña confusión, los que estamos como muy metidos en el mundo de la política, porque estimamos que es muy diferente, y de cierto modo lo es, no nos vamos a engañar, un pacto en el que un partido entra en el gobierno de otro pacto en el que no entra en el gobierno. Pero la gente normal yo creo que no ve tanta diferencia y ve como algo normal lo que viene ocurriendo desde el año 2018, que es que con unas fórmulas u otras, Vox y el PP, y en su momento Ciudadanos, pactan para conformar gobiernos. En los que entra Vox o no entra Vox, pero al final es lo mismo. Son dos partidos, antes tres, ahora dos, que coinciden en muchas cosas y que acuerdan gobiernos. Y si me dejas un segundo, sí. Es cierto que lo de Murcia se está llevando mal, porque se está llevando mal y todo porque lo normal es que si vas a tener un amigo, ayudes a tu amigo y no a tu enemigo. Efectivamente. Esto es bastante básico. Sí. Pero también es cierto que las circunstancias son distintas y en esto los dos partidos tienen que aprender a leer que las circunstancias de cada pacto son diferentes. Es decir, no puedes, en Valencia faltaban 10 diputados para esa mayoría absoluta, es mucho, y entonces tienes que dar más. En otros sitios faltan muchos menos y habrá que dar menos y habrá que ajustarse de otra forma. Una cosa, ¿cómo no va a ser normal, o cómo no va a ver la gente normal que un partido pacte con una escisión de ese partido, que comparten votantes, que los votantes van de uno al otro en función de la elección o del lugar donde se vote, y que lo diga? Además, una vergüenza es que acabamos de ver los que tienen como principal aliado ahora a un señor que sale diciendo que está orgulloso de ser el futuro Lehendakari más peligroso para el Estado. Hombre. Bueno, déjame que veamos, porque no me resisto, no es por repetir la declaración de Pilar Alegría, que ya se ha quedado encantada. Voy a repetir, bochornoso. Mira, otra vez, mire, bochornoso, otra vez, bochornoso, por si no me han oído. Bueno, lo vamos a repetir, pero para quedarnos con la parte de la coherencia, porque lo que sí que no me resisto es a poner una declaración gloriosa de un señor llamado Pedro Sánchez sobre Bildu. Bueno, vamos a volver a escuchar a la repetidora oficial. La coherencia del Partido Popular es inexistente. Falta de coherencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la coherencia de Super Pedro Sánchez, alias el histórico. Escuchen. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. ¿Para qué? Si ya sabemos lo que es usted. Yo creo que... Voy a aprovechar para hacer promoción de mi libro, que se llama El Gran Impostor. ¿Por qué? Pues por esto, porque es que es el gran impostor. Es que yo creo que esta gente se ha confundido y creen que desfachatez es dejar de ser facha, y por eso se muestran así, porque si no yo no me lo explico. Es curiosa la falta y de luego calidad. ¿no? En euskera, desfacha es. La falta de calidad de este gobierno y de este PSOE. Es decir, porque podrías recriminarle muchas cosas desde su punto de vista al PP, pero lo que no puedes recriminarle es falta de coherencia.
Para empezar, han pactado antes con Vox, han pactado en otras formas con Vox y nunca han dicho que no iban a pactar con Vox. Es totalmente coherente, es que es el pacto coherente. Como Bueno, de hecho es lo único que tiene el Partido Socialista, coherencia. Lleva 23 años acercándose a ETA, o sea, con lo cual Claro, tiene coherencia, premio a la regularidad. Lo que no es coherente es las declaraciones del delegado del gobierno, el tal, ya no me acuerdo ni cómo se llama. Francisco Martín. Eso, mi memoria selectiva. Lo que no es coherente es hacer esas declaraciones y luego escandalizarte y sentirte muy ofendido porque que te digan que te vote chapote. Que a Sánchez lo lleva muy mal eso, ay, son insultos. ¿Lo estáis diciendo vosotros? De hecho, son vuestros aliados. Han conseguido que Chapote ya no haya que votarle porque Claro, Chapote no lleva puede votar a su pulserita. propio partido, No lleva pulserita. que es su propia banda. Que pueden estar tranquilos que Chapote no lleva pulserita con la bandera de España. Carmelo, vamos a hacer el repaso, luego va a entrar Arcadio, nuestro experto demoscópico, amén de ti, obviamente, de demoscopia de servicios, pero quiero comentar esto, esta es una de las últimas, ahora me niego a ponerla de Tezanos, se lo digo abiertamente, es que esto es un chiste. No, es que aquí hablamos de encuestas serias. Claro, hablamos de encuestas serias, entonces esta es de GAT3, luego vamos a hablar con Arcadio, de demoscopia y servicios, y me niego a poner aquí la burla, el chiste patético que acaba de lanzar estos días Tezanos, diciendo que va a ganar el Partido Socialista de calle y que no lo van a hacer a Pedro Sánchez presidente de Marte de puro milagro. Pero bueno, vamos con la de GAT3, la publicaba ABC, y es una de las últimas que han salido y que da el siguiente resultado. Bueno, el Partido Socialista se quedaría en torno a los 101, 104, ¿vale? El gran ganador sería el Partido Popular 150, 153. ¿Cuánto obtendría Vox? Vox perdería los 40, sería 33, 35, pero la mayoría de gobernabilidad más que a salvo. Estaríamos en 150 en la banda mínima más 33, 183, 176 en la mayoría absoluta, es decir, gobernabilidad asegurada, y estos señores, con sus bilduetarras y demás, se irían a su casa, al cuarto de pensar, a donde quieran, pero a dejarnos en paz. Sumar, ya veremos si se presenta o no se presenta Irene Montero, por otro lado, pero bueno, sumar 27-29, es decir, también recibiría un batacazo, también estarían en caída todos estos partidos. Carmelo, con esto ya sé que no es seguro, ya sé que son encuestas, ya sé que evidentemente para que esto se materialice la gente lo que tiene que hacer es ir a votar o ir a votar por correo, es decir, depositar la papeleta. Pero yo creo que la tendencia sí que está marcando que hay una forma y que los pactos no son castigados. Esta salió antes del pacto, pero yo creo que todo el mundo lo descontaba y que hay otra fórmula al acercarse a ETA que está siendo castigada. Desde luego, la tendencia clara es que después del 28M y como muchos pensábamos que iba a pasar, el PP se está reforzando. Es decir, todas las encuestas, hasta el CIS le ha dado subida, no digamos más. Todas las encuestas le están dando una subida. Según la encuesta, en algunas esto es en parte a costa de Vox y en otras no es en absoluto a costa de Vox, o muy poco. Es decir, ahí hay una discrepancia, bueno, pues estas líneas que no siempre son claras y que es difícil muchas veces deslindar exactamente una parte del electorado qué es lo que va a hacer. Pero en la mayor parte, en todos los sondeos, le da mayoría absoluta, y hay incluso algunos casos que son curiosos, por ejemplo, pues encuestas que publican medios, por decirlo de una forma sutil, de extrema izquierda, y que por primera vez le dan al bloque de la derecha una mayoría absoluta, aunque como no aclaran los escaños, porque se ve que eso no debe ser información, pero bueno, leyendo los datos es obvio que por primera vez en algunas encuestas el bloque de la derecha tendría mayoría absoluta. Yo creo que es una tendencia que no va a cambiar porque no hay nada en tan poco plazo, no puede pasar nada, digamos, dentro de lo razonable que haga ese cambio, que cambie esa tendencia y que, bueno, que se ve, eso sí, que el PSOE se ha reforzado un poco por todas las batallas que hay a su izquierda y porque mientras Podemos desaparece, Sumar no pasa de ser más o menos lo que era Podemos antes. Voy a preguntarle ya a Arcadio, vamos a ir estableciendo ya esa conexión. Quiero destacar una cuestión, atención, porque UPN en Navarra, que ha coqueteado clarísimamente con el Partido Socialista, según esta encuesta pasaría de 2-0. Enhorabuena, señor Esparza. UPN, que tenía dos de los mejores diputados de todo el Congreso en la última legislatura, como eran Sergio Sayas y Carlos García Danero. Que Sergio, de hecho, va, pero va por el Partido Popular. Por el partido, y a Danero va, pero Madrid. va por Madrid por el Partido Popular. Es decir, uno en Navarra y otro, pero se incorporan efectivamente a las listas del Partido Popular y no a las de UPN. Arcadio, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar contigo, Carlos, y con tan buenas compañías. Nada, encantado. Saludos a Raúl y a Carmelo. Arcadio, encantado. Una pregunta muy directa. ¿Tú crees, lo digo porque la estrategia del Partido Socialista es dar la sensación de que están poco menos que prohibidos, que son satánicos los pactos entre PP y Vox? ¿Tú crees que esos pactos le perjudican, es decir, el que se haya cerrado ya el de Comunidad Valenciana, otros que se puedan cerrar en ayuntamientos y demás, le perjudica, le resta potencial de votos, se lo da al Partido Socialista o esto es mentira?
En mi opinión, y con los números que vamos conociendo de esta semana, hay que esperar un poquito más a tener más muestra, no perjudican para nada. En conjunto es posible que incluso mejore un poquito. Ah, la incluso suma que de mejore, centro-derecha. Arcadio. Sí, pero unas décimas, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Y lo explico, intento explicarlo muy concentrado. Es verdad que hay un segmento, que en mi opinión siempre está últimamente magnificado, que es el de antiguo votante socialista cansado de Sánchez, que ahora va a votar al PSOE, al PP, perdón. Ese segmento se ha quedado ya en cantidades muy pequeñas y es el que se puede sentir enfadado con este pacto. En contrario, ¿qué pasa? A mí el que más me preocupa para el centro derecha, y todo el mundo sabe dónde milito, y una cosa es hacer los estudios lo mejor posible y otra no tener ideología. Pues no, a eso no llegamos. El gran problema que tiene el centro derecha es un sentimiento de cierta apatía, esto está ganado, desmovilización. A ese segmento le ha movilizado y le ha gustado el Pacto de Valencia. En sentido contrario, y termino, Carlos, le ha desagradado lo de Murcia, porque claro, las dos cosas es que se entienden mal. Entonces, yo creo que en Génova está muy bien darle autonomía a cada presidente autonómico y candidato, pero hombre, marcar una línea, eso es necesario. La gente no entiende estas cosas. El Pacto de Valencia, y aprovecho para felicitar al señor Mazón, que yo creo que lo ha hecho espectacularmente bien, moviliza y hace que sume más el centro derecha. Murcia desmoviliza porque genera ruido y apatía. No, si el argumento me parece absolutamente lógico y comprensible, pero voy a aprovechar para trasladárselo a los partidos por si tienen alguna duda, que yo creo que a estas alturas ya no las tienen, pero escuchen lo que acaba de decir Arcadio. O sea, sumar significa que tienes una utilidad excepcional para expulsar al gran cáncer que tenemos. Y por lo tanto es premiado, no es castigado. Lo digo por todos esos de, uy, que se nos va a ver, ¿y qué? ¿Y qué? A ver si ya de una vez, como lo del Francisco Martín, sí, se nos ven las pulseras de la bandera de España. ¿Y qué? ¿Y qué? De verdad, que yo esto de los complejos... una cuestión, ¿qué apuesta haces tú, Arcadio? Ya hemos visto la tezanada, bueno, ya cada uno si se la quiere creer. Comparto contigo que ni comentarla, o sea, pensar totalmente. Que a día de hoy gana el PSOE, vamos, ni perder un segundo, dime. Nada, ¿tú qué datos estás barajando en estos momentos? Los tuyos, personales, los elaborados. Mira, los míos de Demoscopia y Servicios, los últimos números que hemos hecho esta semana. Partido lo Popular. Importante para mí, empiezo, es la suma PP más Vox. Ahí es donde se juega. Si eso no llega a 176 o muy parecido, España tiene un problema. Ahora mismo los números, eso, a mí me salen 183, 184, siempre hay algún diputado bailando, o sea que una cantidad holgada, no estás en 178, que a la mínima, sí. ¿Sabes? O sea, con lo cual yo creo que los dos deben enfocar la campaña tranquilos, a lo importante. Oye, que 10.000 votantes socialistas no votan ahora, bueno, pues allá ellos sabrán qué España quieren, ¿sabes? ¿Y cómo los repartes entre PP y Vox? A mí personalmente me sale PP en torno a 140, 141, y Vox en torno a 42, 43. Otra gente, a GA3 le da más el PP, otras le da menos. Los números yo creo que más o menos están por ahí. En números muy redondos, os diría 140-40, redondeando mucho, un poquito más de eso cada uno. Está claro. Yo creo que son números buenos. ¿Y PSOE hay que consolidar eso. ¿Hasta dónde le das? Lo que hay que hacer es tonterías. No hay que hacer tonterías y perdonarme porque aprecio mucho a Fernando López Miras, pero ha hecho una pequeña tontería esta semana. Le necesitas. La mayoría absoluta o se tiene o no se tiene. Dice, oye, me faltan solo 2. Pues tendrás que entenderte con alguien, ¿no? Arcadio, Entonces, pero sobre todo que es que no tiene sentido. Vamos a ver, te vas a tener que entender con alguien, te guste o no te guste, trátalo bien. El otro te va a intentar derrocar, no lo trates bien. Es que de verdad que es tan de sentido común. De verdad, Carlos, esto de, bueno, que se abstenga, hombre, no, pues la gente vota a alguien con un objetivo, no le puedes pedir que sistemáticamente se abstenga, ¿no? Entonces, por lo menos darle una representación. Yo creo que esta semana muy bien Valencia, regular Murcia, los números siguen saliendo bien. Como os dije la semana pasada, y yo creo que Raúl un poco lo compartía, un poco la sensación de que Sánchez hará algo, o sea, intentará en esta semana algo de romper el tablero, de romper todo, no sé qué puede ser, porque justamente por eso es imprevisible, pero el centro derecha lo tiene bastante bien si no hace tonterías.
que no hagan tonterías, que vayan tranquilos, que se entiendan entre ellos. Arcadio, última pregunta, muy rápida, de sí o no, o de sumar o restar. ¿Lo del 23J va a sumar al constitucionalismo o va a restar? Lo de que se celebre el 23J. ¿O empieza a verse que vía correos se elimina este efecto? A ver, esta de todas, Carlos, es la más complicada porque ahí entramos en el nivel de participación, a quién afecta más, a quién afecta menos esta fecha horrible. Yo creo y espero y deseo que prácticamente el efecto va a ser nulo. Vale. No es descartable que de haberlo sea a la gente menos movilizada, como dijimos, la juventud y gente un poco más desmovilizada ahora mismo de izquierda, que incluso nos vayamos a una suma de los dos partidos acercándose a los 190, 195. Pero es una incógnita, ¿eh? O sea que máxima movilización, España se juega mucho y señores de PP y Vox, tontería cero, que esto es muy serio. Clarísimo, Arcadio, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Fuerte. Un placer, Carlos. Bueno, pues esa es la opinión que yo creo que coincide bastante con las vuestras. Aparte del consejo de esto no está, el oso no está matado, no vendamos ninguna piel, que esto es muy delicado, que de pronto resulta que hay un colectivo de 300.000, 400.000 que decide que qué bonito el picnic, que qué maravilla, que qué día hace y se nos fastidia el invento. Pero amén de eso, valoraciones finales. Sobre PP y Vox sobre los acuerdos, ¿pensáis que se van a extender de forma natural, que va a imperar lo mazón, que va a imperar lo López Miras, que a López Miras le han pegado un tirón de orejas? ¿Qué opináis? Yo creo que va a imperar el sentido común y que se va a seguir el modelo mazón y en la línea de lo que de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo el miércoles con Federico en su programa. Entonces, pero como bien dice Arcadio, hay dos cosas que hasta el 23 de julio, hasta que estén los votos en las urnas, no hay que despistarse en los dos sentidos. Por un lado, las sorpresas que nos pueda dar Sánchez y por otro lado, la capacidad innata de la derecha española para meter la pata. Entonces, cuidado, que yo coincido que la tendencia se va a mantener, es más, yo creo que se va incluso a acentuar y en un sentido ahí estoy más con, no tengo datos, es una mera sensación, con GAZ3 que con lo que comentaba Arcadio. O sea, yo creo que de aquí al 23 de julio todavía va a crecer un poquito más el PP y que Vox puede ir perdiendo fuerza y que el equilibrio entre ambos va a estar bastante más decantado hacia el PP en la línea de la encuesta de GAZ3. Muy rápido, Carmelo, que cerramos el bloque. Hombre, yo creo que efectivamente lo normal es que ahora haya ciertos gobiernos, hay determinados gobiernos que necesitan un pacto y necesitan un pacto claramente, es decir, no en una situación como la de Murcia, que si yo sumo más, que si menos, que si no sé qué, como son Extremadura y Aragón, en los que tiene que llegar pronto un pacto y debe llegar, y además hay razones para que llegue y políticas que se pueden implementar, y espero y deseo que sea tan bueno, tan claro como ha sido el de Valencia, que es el que tiene que marcar un poco lo que tiene que ser esto. Y a partir de ahí, con esto y con una campaña en la que yo estoy de acuerdo que Sánchez lo va a intentar cualquier cosa, pero le quedan o sea, es que no encuentro qué bala tiene en la recámara, y luego vemos que además el material con el que trabaja el PSOE en este momento es tan flojo como pilijuergas, como le llama Federico. Entonces me parece que va a ser muy difícil que algo que invente tenga resultado. Ya lo intentó en las pasadas, que hicieron de todo y no hubo ningún resultado. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque. Yolanda Díaz, suma, no suma. Yo sinceramente creo que es un pedazo de bluff de muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos a analizarlo y su legado. Eso sí que ha sumado, pesadillas. Quiero dar las gracias a todos los equipos negociadores de todas y cada una de las formaciones políticas que se han dejado la piel por hacer posible que hoy tengamos el mejor acuerdo político para España. Le falta decir, o para mí. O sea, no cambia nada. Ideológicamente es imposible sacarles una sola diferencia. ¿Qué es lo que ha cambiado? El sillón. ¿Cuál? El suyo. Dice, lo mejor para España. O sea, que España es ella, debe ser. Bueno, no sé, yo de verdad, que hable con Francisco Martín, el de las pulseras de España, porque a lo mejor en el próximo discurso de Yolanda Díaz se da cuenta de que hay que jalear a Bildu y ya no se puede ni siquiera decir España. Pero bueno, ahí están con su acuerdo, matanza de Texas, que Irene Montero vete. Yo sigo pensando que aquí puede haber algún capítulo adicional y podemos ver saliendo por allá, en otra lista, Irene Montero, pero bueno, ya veremos. Lo cierto, bueno, Luis Fernando Quintero,
Bienvenido de Carlos? vuelta. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas. Tenemos Sumar, veremos cuál es el resultado. ¿Creéis que esto funciona? ¿Creéis que esto realmente va a sumar? ¿Creéis que esto es un desastre? Luego ya les adelanto que vamos a hacer bagaje de las andanzas de Yolanda Díaz, porque es que es donde ha puesto el ojo, ha puesto el desastre. A ver si esta vez lo consigue también, así termina de hundir a la izquierda, que es lo que más estamos deseando algunos. Fernando, Carmelo. Bueno, yo creo que básicamente lo que está pasando con Sumar es el resultado que muchos esperaban en la izquierda, la fragmentación. Eso que siempre han dicho que no querían, que esto no se trata de buscar el sillón, esto no es por mantenernos, y además ponían los ejemplos de cuando ella misma dijo que se retiraba o cuando Pablo Iglesias lo hizo, pero lo que se trata es del sillón, y en este caso el sillón lo quiere Yolanda Díaz y está pidiendo las fuerzas de todos para poder colocar sillones, que es de lo que se trata, y el caso más flagrante es el de Podemos rogando por favor que metan a Yolanda Díaz, porque si no, no iba a haber acuerdo. Bueno, pues sin Yolanda Díaz también ha habido acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es volver a colocarse y porque han visto en estas elecciones últimas, en las autonómicas y municipales, que su fuerza, su poderío, su pegada, su punch, se ha perdido por completo. Es decir, que como están de desintegración, vamos a juntarnos a ver si sale y algo. con una pata de una silla, la base de otra, el respaldo de la tercera, intentamos si ahí fabricar una montamos el silla. Lego, sí. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, que no la ha sentado muy bien, claro, porque ¿quién es la entronizada? Bueno, pues Yolanda Díaz. ¿Quién es el destronado? O por el momento va así la pelea, ya veremos, porque este señor sí que tiene más maldad y más vidas de las que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, ¿quién es el destronado en teoría? El macho alfa. Vamos a escucharle. El veto a Irene Montero no es un error porque sea una injusticia. El veto a Irene es un error porque acepta que la mafia manda. Castigar a los valientes que abren caminos a costa de poner el cuerpo no es ni pragmatismo ni sofisticación política. Es aceptar el lugar y el rol que te reserva y te adjudica el adversario. Mira qué excursi, ¿eh? Pero bueno, al margen ya Los de eso... valientes que ponen el cuerpo. Vamos, que Todos. le han dado un golpe a través de su alfil, que es Irene Montero, a la que puso de ministra. Por cierto, a Yolanda Díaz también, sí que esto es lo que tiene, yo de verdad. Yo creo que el tema de Sumar no va a funcionar y no va a funcionar por varias razones. La primera de ellas es que si vemos quién forma parte de Sumar y vemos cómo lo han hecho en las últimas elecciones, todos lo han hecho mal. Compromís se ha hundido en Valencia, Colau, los comunes han perdido la alcaldía en Barcelona. No hay nada en ese partido que tenga, como decía Luis, punch electoral, no funcionan. Luego, aparte de eso, a mí Pablo Iglesias me merece una opinión extremadamente mala, eso que conste, pero creo que es mejor candidato que Yolanda Díaz. Yolanda Para Díaz me ellos, parece sí, que que es para más su líder público, para ellos. exacto, es mucho más líder y es mucho mejor candidato, porque ahora estamos hablando de Yolanda Díaz como ha estado como ministra, ahora hablaremos de eso, ha estado como una cosa fluctuando que escuchaba, que no sabíamos muy bien, pero ahora la vamos a ver en una campaña, y en una campaña va a ser un horror, porque lo ha sido siempre, es que no es una novedad. Como bien decías antes, allí donde se ha presentado o donde ha tenido un protagonismo, ha fracasado electoralmente, porque no es una buena candidata. Es el típico caso de alguien que le gusta mucho a determinado sector de la prensa, que está muy fuera de la realidad, pero que no tiene ningún atractivo para la mayor parte del público, que es gente mucho más racional, y que vea una tipa que habla de esto, de aquello, de no sabe muy bien qué. ¿Tú crees que la gente no ha entendido esa frase de vamos a hacer que la gente sea fácil para las personas? Exacto. ¿Crees que no lo ha entendido, no? La gente ve que es una cáscara vacía y que encima la cáscara tampoco es que sea tan estupenda, es decir, no hay nada bueno ahí, y yo creo que va a tener un mal resultado. De hecho, pienso que de aquí a las elecciones, o sea, de aquí a lo que fue Sumar cuando apareció, digamos, entre confeti y fuegos artificiales, vemos cómo ya se está desinflando, pero de aquí a lo que queda hasta las elecciones todavía se va a desinflar más. Bueno, pues en el Sálvese quien Podemos, la postura de Belarra, que en el fondo ha traicionado a su amiga y compañera Irene Montero, quítate tú, que a mí me dejan un sillón. Vamos a escucharla. Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada. La presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable. Me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera. Bueno, lo primero yo les recomendaría que se les note un poquito menos cuando leen el CUE, porque que de verdad que es una cosa, falta hacer así. Pero bueno, ya al margen de eso, que si tienes que de verdad escribirte y leerte esto, es que la cosa va muy mal. Pero amén de eso, eso es lo que dijo y qué hizo después, tacatún.
fuera, corte de piernas y ahí te quedas. Pero bueno, vamos a ver cuál es el legado. Además, tú has sacado un artículo, era tuyo, ¿verdad, Luis Fer? Sí. En Libertad Digital, sobre el legado. Yo he metido algunas otras cosas, pero la verdad es que la mezcla del legado que deja Yolanda Díaz es como para salir corriendo y no parar, pero ni para beber agua. Bueno, atención, en su cometido real, porque va y resulta que tenía un trabajo, ya sé que no lo ha desempeñado y tal, pero bueno, ella era ministra de Empleo, en teoría. Atención al saldo que deja después de asegurar que su reforma laboral iba a acabar con la precariedad en España. El saldo final es que el 82% de los nuevos contratos son precarios, el 82%. El 17,75, el 18, se lo redondeamos, el 18%, solamente el 18% es lo que toda la vida se ha llamado, toda la vida de Dios se ha llamado un puesto de trabajo indefinido de verdad, fijo, a jornada completa, etcétera. El resto, precariedad pura y dura. Ha respaldado el sí es sí. Es más, lo respaldó de tal manera que cuando había que hacer la votación definitiva para rechazar las enmiendas de reforma del Partido Socialista, ella, para no tener que dar la cara, se marchó, y la cazamos en Libertad Digital, de hecho, de compras delante de Génova. O sea, no había una zona, perdón por la expresión, pero más lux, y encima por delante de la sede del Partido Popular. Pero bueno, respaldo a la ley Proocupas, también es una de sus andanzas, de sus genialidades. Fiscalidad feminista, se ha inventado esta cosa. Dice, fiscalidad feminista, ¿esto qué significa? Castigar a los hombres ya hasta con impuestos. Pues me imagino que van por ahí los tiros, porque dijo el nombre, dio el término, y ahí lo dejó, vamos, a lo Yolanda Díaz. Subida del IRPF y patrimonio para rentas medias altas y altas. Este es uno de sus últimos y clásicos inventos. Más subidas de impuestos. Y atención, esta es una de las joyas de la corona. Un cheque herencia de 20.000 euros para todos los españoles. Yo, ya puestos, no sé, pues di de 200.000, di de 2 millones, di de 20 millones de euros. Pero ¿qué más da? Si te lo estás inventando, pues ya puestos a inventar, andan multimillonarios virtuales a todos. Dice, vamos a regalarle a cada español que nace un derecho a herencia de 20.000 euros. Y ahí me he quedado. Y no he dicho un chale en la moraleja, pues de puro milagro. Estas es las andanzas de algo que yo de verdad, esto ya no es política pop, esto es política infantil. O sea, esto es el infantilismo llevado a la política, es tratar a los votantes como si fueran imbéciles. Es decir, pues mira, te digo que te voy a regalar 20.000 euros y mañana te digo que 2 millones, ¿y a mí qué más me da? No, pero con cosas más graves todavía. Es que Yolanda Díaz se ha metido en todos los charcos que ha querido y ha podido y ha dañado y ha erosionado a otros sectores. Recordemos la famosa cesta de productos básicos que dijo que iba a tener y que ni siquiera eran sus competencias, sino la de la comparsa, que muy agradablemente fue con ella, porque no se le había ocurrido. El economato Díaz, es verdad. Garzón. Y luego el famoso mensaje de las fresas también era de Yolanda Díaz, lo de que no se pueden comer fresas si no es en temporada y allá donde se pueden cultivar, que ese fue otro de los mensajes que tuvo. La verdad que la herencia de Yolanda Díaz es malísima, pero es muy mala sobre todo y fundamentalmente por el primer dato que has dado tú. Hablamos de los nuevos contratos. Los contratos nuevos que se crean, el 82% son precarios, y son precarios de verdad, y ahora lo son de verdad, porque el mercado laboral español, hay que recordarlo, es tan sumamente rígido que la mayor parte, el volumen total de los empleos en España, la mayor parte, más del 80%, son contratos fijos. La parte que fluctúa es cuando crece o cuando decrece, cuando se cae. Entonces, cuando se crea nuevo empleo, la mayor parte del empleo que se creaba a través de las empresas de trabajo temporal, que tenían su función, que eran conocidos y que incluso superaban en horas las horas de los nuevos contratos. ¿Qué pasa? Que en los nuevos contratos se ha disfrazado la precariedad, y cuando se disfraza la precariedad oculta sus vergüenzas. Le cambia el nombre y se acabó. Y entonces, ahora, si antes tú tenías un trabajo temporal por 2 años, eras un trabajador temporal, pero que trabajabas durante 2 años. Ahora trabajas un mes, te quitan 2, vuelves a trabajar un tercero. Luis Fer, corrígeme si no es así, pero tenemos la triple corona, pero la mala. Campeones de la UE en paro general, sí. Campeones de la UE en paro femenino, campeones de la UE en paro juvenil. Y cambia UE por OCDE y te sale la misma ecuación. Bueno, vamos a ir, ya que estamos hablando ahora de economía, vamos a ir a la parte buena de la economía. Vamos con Bancamar y con sus consejos para ahorrar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos a hablar ya de dinero, de seguridad y de solvencia. Qué importante es para cualquier ahorrador tener la tranquilidad de que su dinero está en las mejores manos. ¿Y cuáles pueden ser mejores que las del banco más solvente de España, Bancamar? Bueno, Gabriel Echarri, muy buenas. Director de Mark Private Equity, gestora de capital riesgo de Bancamar, muy buenas. Esta semana ha venido marcada por distintos acontecimientos, noticias, la postura de los bancos centrales, la inflación que se modera, pero se modera de una manera mucho más lenta de lo que se podría estar deseando, el riesgo de parón económico en muchos países
países, en este escenario, la solvencia de un banco ejerce como valor refugio. Yo creo que puede ser una de las notas a destacar, especialmente en Banca March. ¿Por qué es así? ¿Por qué se convierte en valor refugio? Hola Carlos, totalmente. Cuando la situación económica se complica es normal que a los ahorradores les entren dudas y que busquen refugio en la solvencia y en la seguridad. En el sistema financiero español la solvencia la lidera Banca March y es gracias a esta fortaleza la que nos permite poder diseñar productos que combinen seguridad, rentabilidad y garantía. Te podría decir varios ejemplos, pero yo me centraría exclusivamente en lo que denominamos productos o activos alternativos, que son aquellos que normalmente no cotizan en mercados organizados, que son a largo plazo y que tienen un alto potencial de crecimiento. Perfecto, Gabriel. Bueno, ¿qué expectativas tenéis para esta tipología de producto, para este tipo de manera de ahorrar? Y por otro lado, ¿estamos en un buen momento además para este tipo de inversiones? Pues te intento contestar a la primera pregunta, aunque entenderás que es complicado poder vaticinar dónde nos vamos a encontrar dentro de los próximos 12 meses. Al final, en Europa nos encontramos en una situación macroeconómica un poquito complicada por las elevadas tasas de inflación, también la guerra de Ucrania y un poquito más a nivel global el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, como ha sucedido esta semana, pues hace que nos encontremos con momentos de tensión para el acceso de la financiación. Todo esto puede derivar en que en los próximos trimestres, quizás en las economías más desarrolladas, podamos encontrar o podamos ver escenarios un poquito más desfavorables. En cualquier caso, los denominados activos alternativos se están comportando y lo seguirán haciendo de una manera muy robusta. Por darte unas cifras, ahora que estamos viendo en pantalla la presentación, verás cómo, centrándonos exclusivamente en lo que es el private equity, que entraría dentro de esta familia de activos alternativos que estamos hablando, vemos cómo en los últimos años ha crecido a tasas del 14% en activos bajo gestión y preveemos que lo siga haciendo a niveles muy interesantes, por encima del 10% en los próximos años, para poder llegar aproximadamente en el año 2027 a tener bajo gestión unos 8.000 billones. Y en cuanto a la segunda cuestión que nos planteas, nosotros sí que consideramos que estamos en muy buen momento para comenzar a construir carteras de activos y líquidos, hablando o refiriéndonos a aquellos activos que están diseñados para que las estrategias lleguen a vencimiento y que, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, que no se pueden vender de un día para otro. De media, estos activos han estrechado en valoración en los últimos meses aproximadamente un 30%, lo que hace lógicamente que estemos en un momento un poquito más atractivo que hace unos meses. Además, te diré que históricamente aquellos fondos que han empezado a construir carteras en momentos o en etapas de recesión económica son los que luego han tenido mejor comportamiento en términos de rentabilidad para sus inversores. Como sabes, nosotros en Banca March llevamos muchos años favoreciendo el acceso a este tipo de activos para nuestros inversores y lo hacemos básicamente de dos formas, o bien a través de fondos de private equity o también de manera más directa. Pero en cualquiera de los casos, siempre bajo el formato de coinversión que hace que nuestra oferta y nuestra propuesta sea realmente única y diferenciadora en el mercado. Coinversión, que además lo estamos repitiendo muchísimo en este espacio, pero recuérdanos qué es exactamente la coinversión, Gabriel. Es el ADN de Banca March y además, como te decía antes, hemos sido pioneros en la industria española en poner en marcha este tipo de iniciativas. Coinversión significa participar y permitir que nuestros clientes puedan entrar en los mismos proyectos en los que está entrando el propio banco. Nos aprovechamos del análisis y de la experiencia de nuestros analistas para ponerla a disposición de nuestros inversores y poder compartir con ellos los riesgos y los beneficios de las nuevas oportunidades en las que entra el banco. Estamos hablando siempre de sectores en un alto crecimiento, que al final creemos que es un componente ideal para poder esquivar volatilidades de los mercados y también dotar de consistencia a las carteras de nuestros inversores. Por ponerte unos números, vemos aquí en pantalla cómo desde el año 2008 hemos coinvertido junto con nuestros clientes en proyectos por valor de más de 2.600 millones de euros. Más de 1.700 clientes han confiado en Banca March como el socio idóneo para dar ese paso e invertir en activos alternativos y ir incorporándolos a sus carteras. Y además, un tercio de ellos han ido repitiendo en sucesivos proyectos junto con nosotros. ¿Por qué repites? Te preguntarás, sencillamente pues porque son rentables. Al final, el múltiplo medio de retorno que se están dando en este tipo de proyectos está en 2,4 veces el dinero aportado. Al final, esto es solvencia, el poder unir y el combinar inversión, seguridad y rentabilidad.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias, Bancamar. Y vámonos con otra cuestión, vámonos con Yolanda Díaz y vamos con Luis Feri Carmelo. Vamos ya. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues volvemos de Bancamar, lo bueno, a Yolanda Díaz. Así que ni lo menos califico. bueno. Os voy a pedir un último comentario. Hemos visto antes las encuestas, nos las ha explicado Arcadio, nos las ha explicado Carmelo. Hemos visto lo que puede ocurrir. Sumar estaría sin llegar a los 30. ¿Creéis que puede haber susto? ¿Creéis que aquí Yolanda Díaz puede darnos un susto a los que sí creemos en España y darle una alegría a Pedro Sánchez o que no? Luis Fernando. Hombre, la sensación con Yolanda Díaz, y siguiendo los análisis que hace Carmelo cada semana en Libertad Digital, es que a quien le puede dar un susto es, en este caso, a Sánchez, porque pueda coger vuelo suficiente como para disputarle algunos diputados al señor Sánchez. Sinceramente, mi sensación es que a lo largo de la campaña se va a ir desinflando el globo y va a dejarse negro sobre blanco lo que son las vergüenzas de Yolanda Díaz, que no es otra cosa que una persona que le cae muy bien a cierta parte. Como yo creo que vamos a coincidir, Carmelo, los tres en esto, porque fíjate que yo pienso, bueno, para desinflarse el globo tiene que tener aire. Yo creo que esto no tiene ni aire ni tiene nada. Pero bueno, es un invento de periodistas y políticos, pero bueno, allá que vamos con este tipo de noticias que suelen salir así de vez en cuando. Pero te pregunto, ¿qué ocurrirá con Yolanda Díaz, Carmelo, después de que vea a Pedro Sánchez que es un bluff? Porque esta sí que es una pregunta, a ver, porque claro, ha generado un invento que efectivamente yo creo que hasta le puede restar. Va a generar un invento que yo estoy convencido que no va a frenar a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias va a seguir con ganas de sangre y con ganas de seguir siendo el macho alfa. Y entonces, Yolanda, si no le sirve, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que, de hecho, Sánchez ha empezado con la convocatoria de estas elecciones a acabar con Yolanda Díaz. Y me parece que la impresión que tengo desde prácticamente que le vi convocar esas elecciones es que su intención, la intención de Sánchez, la intención del PSOE en realidad no es ganar las elecciones, algo que saben que es imposible que ocurra, ni siquiera mantener el poder, sino mantener la preeminencia del PSOE como una fuerza. ¿Tú crees que le preocupa a Sánchez el PSOE? Yo creo que le preocupa el PSOE porque es su juguete. Vale. Entonces, si quiere volver a jugar, necesita que su juguete no se derrumbe. O sea, que tú, Carmelo, lo combinas con la limpieza de listas que ha hecho. Es decir, se está generando su propio chale para quedarse dentro. Efectivamente. Vale. Y para eso necesitaba cortar las alas a ese proyecto que él mismo ha estado inflando hasta hace nada. Y esa convocatoria no pilla, digamos, a traspié al PP, que acaba de ganar unas elecciones, que va a tener mucho poder, pilla a traspié a Susana Díaz y pilla a traspiés a Podemos. A Susana, a Yolanda. A Yolanda Díaz, perdón, siempre tiendo a confundirlas, no sé por qué las nulidades al final se te mezclan. Y pilla a traspiés a Podemos, que han tenido que hacer una negociación, que se han enfrentado a esa negociación después de un resultado electoral muy malo. No, que se siguen insultando después de un supuesto acuerdo que tampoco ha dejado claro qué pasa con un invento que ellos mismos han registrado desde la propia sede. Registrar el Junta partido sí por se error. puede. Claro. Por eso digo que entonces yo creo que ahí, y que después en ese nuevo escenario en el que la derecha, PP, Vox, tendrá una mayoría absoluta, en el que el PSOE seguirá siendo obviamente el partido líder partido más fuerte de la izquierda, pero tendrá que quizás reconvertirse o intentar reconvertirse en otra cosa, Yolanda Díaz le va a quedar un papel muy flojo, es decir, va a seguir caminando hacia lo que es ella, que es la nada. ¿Para qué es posible que a lo mejor, no lo sé, que a lo mejor se integre por debajo de ese Partido Socialista? No lo sé, aunque es verdad que si has fabricado un líder, Pedro Sánchez, que es un ególatra máximo, puede pensar, oye, mejor ir matando gallos o gallinas antes de que... Veo muy difícil eso y no lo veo a corto plazo. Podría ser, digamos, a largo plazo, a unas siguientes elecciones, digamos, una operación como la que en su día, pues esa parte de Izquierda Unida que se metió en el PSOE. Le sale muy bien, porque lo que ha conseguido ahora es aglutinar a todos sus enemigos en su mismo bando, en el mismo saco, y si ese saco se cae, se queda luego solo el Con lo cual el que manda es él. Yo creo que esa es parte de la jugada. Bueno, vamos a dejarlo aquí y antes de que les diga que a levantar España, sí que les recuerdo una cosa. Por mucho que les estemos diciendo, por mucho que las encuestas vayan bien, la pesadilla es tan potente que todos a votar, pero vamos, con el voto en los dientes. El que no, a votar por correo, el que no puede ir físicamente. Pero por mucho que vayan bien las encuestas, o sea, ni historias de desmovilizarse, ni historias de comodidades, ni historias de que me pilla mal, que no. O sea, que es que nos lo estamos jugando. Además, yo creo que ese es el análisis generalizado de un montón de gente, pero es que además, como se encarga de ratificarlo el propio Partido Socialista, con gente como Francisco Martín, el delegado del gobierno, que va y dice que es que lo que hacen por España los proetarras y lo malos que somos los que llevamos banderas de España. Por todo eso, al 23J de cabeza. Y ahora sí, a levantar España.